Buenos días. Nuestro grupo nos corresponde presentar el tema 44, que es el desarrollo del testículo y del ovario y el descenso gonadal. Y los integrantes somos Nicola Almario, Yesli Pernilla y mi persona, María Valentina Chacón. Siguiente. Primero, tenemos que entender qué es el aparato urogenital. Desde el punto de vista funcional, está formado por el aparato urinario y el aparato genital, los cuales mantienen una estrecha relación embriológica, sobre todo en las primeras semanas del desarrollo, y una relación anatómica que se puede observar, sobre todo en el hombre adulto. Por ejemplo, la uretra, que transporta tanto la orina como el semen. Y en el caso de la mujer, aunque la uretra y la vagina no están juntas, sí se desarrollan en un espacio pequeño que es el vestíbulo vaginal. ¿Y por qué es importante entender qué es el aparato urogenital? Porque ambos tienen el mismo origen. Provienen del mesodermo intermedio, que podemos ver aquí en la imagen, resaltado de color fucsia, el cual, durante el plegamiento en el plano horizontal, se va a desplazar en dirección ventral y pierde la conexión con los somitas. Esto permite que se forme a ambos lados de la aorta dorsal, que se puede ver ahí en la imagen, la aorta dorsal de color rojo, se forma una cresta longitudinal, que se denomina cresta urogenital, y esa cresta va a estar formada por dos partes. Por un lado está el cordón nefrógeno, que está de color rojo, que forma el aparato urinario, y por otro lado está la cresta genital, de color fucsia y azul, que es la que va a formar el aparato genital. Además, ahorita a lo largo de la exposición decidimos poner algunos datos curiosos que nos parecieron resaltantes, que se relacionan directa o indirectamente con la exposición. En este caso, yo decidí hablar de mujeres que han sido resaltantes en la medicina, pero normalmente no se conmemoran. Y aquí tenemos a Dorothea Christiane Lepourin, que fue la primera mujer en tener el título de médico. Sin embargo, ella no estudió medicina. Ella todos sus conocimientos los aprendió junto a su padre, que sí era médico. Y cuando su padre se retira y ella quiere seguir ejerciendo la carrera, la tachan de incompetente. Entonces, ella decide ir a la universidad, presenta un examen de suficiencia y al hacerlo, tiene la nota más alta de todos. Y es cuando finalmente le dan el título de médico y puede seguir ejerciendo. Siguiente. Ya va, chicos. Ajá, ok. Ahora sí ya entramos en lo que nos corresponde, que es el aparato genital. El aparato genital tiene un proceso de diferenciación con tres etapas muy definidas. Primero sería la diferenciación cromosómica, cuando se determina el sexo cromosómico en la fecundación, es decir, si el embrión es XX o XY. Luego tendría la diferenciación gonadal, que se determina el sexo gonadal, que es lo que vamos a explicar hoy en nuestra defensa. Y tiene un periodo indiferenciado y un periodo diferenciado. El periodo indiferenciado se extiende hasta la séptima semana en el hombre y hasta la novena en la mujer. Y el periodo diferenciado es el proceso en el que la gónada se va a diferenciar, ya sea en testículo o en ovario. Y por último es la diferenciación fenotípica, que se determina el sexo fenotípico, y es cuando se forman las glándulas, los genitales externos y los conductos. Entonces, el origen y la formación de la cresta gonadal. En la semana 5 es cuando empieza lo que se denomina el periodo indiferenciado y ocurre el primer cambio para formar las gónadas, que es que se forma una zona gruesa de mesotelio en la parte medial del mesonefros, y esto se denomina la cresta gonadal. Y esto ocurre gracias a la proliferación del epitelio celómico y del mesénquima subyacente, formando un abultamiento en el lado medial del mesonefros. Aquí podemos ver en la imagen A, de color vino tinto, estaría representada la cresta longitudinal, la cresta gonadal, que es un par de crestas longitudinales y también se le puede decir crestas genitales. Y además ahí se ve el corte transversal, un corte histológico del abdomen de un embrión. Siguiente. Entonces, el origen y la formación de las células germinales primitivas. El origen de las células germinales primitivas empieza en la segunda semana, en el epiblasto. Y eso ocurre gracias a cambios en la zona proximal del epiblasto. Y va a formar estas células, que son grandes, ovoides y claras, y que van a tener un factor en su periferia, que es un factor que impide la apoptosis. Y estas células además van a empezar a migrar hacia la cuarta semana y se van a ubicar en el saco vitelino hasta cerca del alantoides. Ahí podemos observar en la segunda imagen cómo hay un corte y se ven las células germinales primitivas.
Esta migración, o sea, mientras ocurre esta migración, las células van a estar unidas por formaciones citoplasmáticas, y a esto se le denomina circuito germinal. Más adelante van a comenzar los plegamientos del embrión, y entonces la parte posterior del saco vitelino queda dentro del cuerpo del embrión, y las células germinativas primarias van a migrar en dirección del intestino posterior y hasta llegar a la cresta gonadal. Ahí podemos ver en la imagen cómo lo va señalando. Es hasta la 6ª semana que llegan las células germinales primitivas de la cresta gonadal. Primero llegan al epitelio superficial, penetran el mesénquima subyacente y se unen a los cordones gonadales primarios. Y esto es lo que permite que la gónada se diferencie. Entonces, si las células germinales primitivas no llegan a la gónada, pues no se puede diferenciar en ovario y testículo. Siguiente. Ajá. En cuanto a la diferenciación de las gónadas, hay una gran cantidad de factores que intervienen en todo el proceso de la formación de la gónada. Es por eso que nosotros decidimos cómo separarlo en las distintas etapas para que se pueda entender de forma más sencilla. Primero, como en un aspecto general, el sistema genital se diferencia por la acción de genes morfológicos que van a codificar los factores de transcripción, hormonas y enzimas. Por su parte, el mesodermo intermedio está proliferado y diferenciado gracias a LIM1, LHX9 y el EMX2, que son genes homeobox que tienen dominancia en el ADN. La formación de la cresta urogenital va a estar determinada por la expresión de 3 genes específicos: el supresor de tumores WIMS1, el factor esteroidogénico 1 y el gen DAX1. Y finalmente, las células germinales primitivas tienen en cada etapa genes específicos. En la etapa de diferenciación, la proteína morfogénica ósea. En la proliferación, factores mitógenos como por ejemplo el stem cells. Y el desplazamiento es gracias al gen c-KIT. Y entonces, como dije anteriormente, las células germinales primitivas también son un factor inductivo, porque sin ellas pues no se puede diferenciar la gónada. Y en cuanto a la diferenciación como tal de las gónadas, hay genes específicos que interfieren tanto en el embrión masculino como en el femenino. En el caso del masculino, XY, el factor SRY para FDT es un interruptor que va a controlar todo el proceso de diferenciación de la gónada en testículo. Y también, el FDT, por su parte, también va a actuar en la condensación de los cordones germinales primitivos. El SRY, más adelante, actúa con el gen SOX9, que por un lado va a inhibir la función del Wingles4 y a su vez se une al promotor de la hormona antimulleriana, causando un aumento de la expresión del factor de crecimiento fibroelástico 9, lo que va a ocasionar un retroceso en los túbulos del conducto mesonéfrico que permite que estos entren a la médula de la gónada indiferenciada. A su vez, más adelante, ya sea el SRY va a actuar de forma directa e indirecta. Directamente al factor esteroidogénico 1 y de forma indirecta uniéndose con el SOX9 para elevar la producción de la hormona antimulleriana, que ocasiona el retroceso de los conductos paramesonéfricos. Y a su vez, este factor esteroidogénico 1 es el que va a permitir que se diferencien las células de Leydig y las células sustentaculares, las células de sostén. Por otra parte, tenemos que el factor esteroidogénico 1 va a actuar en las células de Leydig para controlar la producción de testosterona y de hidrotestosterona, los cuales se van a unir a un receptor, se ubican en el ADN y van a permitir 2 procesos muy importantes. El complejo de testosterona receptor va a permitir la virilización de los conductos, y así es como se forma el conducto deferente, las vesículas seminales, los conductillos eferentes y el epidídimo. Y por su parte, el complejo de hidrotestosterona receptor es el que permite la diferenciación de los genitales externos. Ahora tenemos la diferenciación femenina. Participan, en este caso, el gen principal es el WIMS4, el Wingles4, que va a actuar gracias a la elevación de la presentación de DAX1, que es el que inhibe el SOX9. Y el Wingles4, a su vez, va a actuar con otros genes, que en la actualidad no se han descubierto cuáles son los que realmente participan en la formación de los ovarios. Sin embargo, se cree que el TAFH105 puede estar relacionado con esto, ya que en los estudios que se ha hecho a ratas, se ve que aquellas ratas hembras que no tienen ese gen, no se les forman los ovarios. Y otro muy importante sería el estrógenos, que va a actuar en los conductos paramesonéfricos y va a formar las cavidades uterinas, el útero
el cuello uterino y la vagina superior. Y la acción del estrógeno en los genitales externos es la formación de los labios menores, el clítoris y la vagina inferior. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esto? Que en verdad hay 3 genes importantes en la diferenciación. 2 que son los que hacen que actúe, que sería en el caso del masculino SRY para FDT y SOX9, y 1 que se tiene que inhibir, que es el WNGLES4. Y entonces el contrario sería en el, en el caso del embrión femenino, que sería WNGLES4 junto con DAX1 y se inhibe el SOX9. Y a su vez, las hormonas también tienen un papel muy importante, que en el caso del embrión masculino son la hormona antimülleriana, testosterona y dihidrotestosterona, y en el embrión femenino sería el estrógeno. Siguiente. Ahora, la formación de los cordones sexuales y los elementos y ligamentos que forman la gónada indiferenciada. En cuanto a la formación de los cordones sexuales, como dijimos anteriormente, en la semana 6 llegan las células germinales primitivas a el reborde gonadal, y esto va a ocasionar que el epitelio subyacente se invagine en el mesénquima del reborde gonadal, y así se forman los cordones sexuales primarios. Aquí podemos ver en la primera imagen, entonces de color vino tinto, de color naranja están resaltados los cordones sexuales primarios. Y entonces tenemos que recordar que primero las células germinales primitivas se ubican en el epitelio superficial, y luego sí penetran en el mesénquima subyacente y se unen a los cordones sexuales primarios. En cuanto a los elementos de la gónada indiferenciada, como para hacer un repaso, recordamos que principalmente la gónada se forma de 3 aspectos. Por un lado tenemos el mesodermo intermedio, que es el que forma la cresta urogenital, luego tenemos el epitelio celómico y tenemos las células germinativas primordiales que se originan del epiblasto. Entonces, estos van a permitir que se forme la gónada indiferenciada, que a su vez va a estar formada por 4 partes. Primero, la corteza, de color naranja en la imagen, que es la parte que está en la superficie. Luego tenemos la médula, que está representada de color rosado y es la parte profunda, y los cordones sexuales primarios, también de color naranja, y por último serían las células germinales primordiales, que están viajando del saco vitelino y se unen ahí a los cordones sexuales primarios. Y estas células, pues dependiendo del embrión, van a tener XX o XY. En cuanto a los embriones que tienen carga cromosómica XX, la corteza va a formar el ovario, mientras que la médula involuciona. Y en cuanto a los que tienen XY, pues pasaría al contrario. La médula forma el testículo y la corteza involuciona. Y por último, los ligamentos de la gónada indiferenciada, tendríamos que el mesonefros va a formar 2 ligamentos, uno en su extremo cefálico, que es el ligamento diafragmático, y uno en su extremo caudal, que es el ligamento inguinal. Cuando el mesonefros retrocede, estos ligamentos van a quedar relacionados con la gónada, y así se va a establecer entonces, del ligamento diafragmático se forma el ligamento suspensorio y del ligamento inguinal se forma el gubernáculo. Además, aquí tenemos a Sara Vendajan, que fue la primera mujer en estudiar medicina en Venezuela. Se estudió en la Universidad Central y a pesar de que estuvo 9 años estudiando la carrera, porque tuvo muchos problemas a lo largo de ella, incluso problemas de salud y problemas como que fue la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez, por lo que tuvo que dejar de estudiar, al final cuando se gradúa, dijo algo muy interesante en su discurso, y es que el hecho de que ella se graduara no era un avance para la ciencia, pero sí era un avance para la sociedad. Y era algo que a ella le emocionaba mucho, ver que cada vez en las aulas había más mujeres estudiando en la universidad. Siguiente. Y ahora ya vamos a hablar de las gónadas diferenciadas, pero primero tenemos que entender su anatomía. Primero tenemos la estructura del testículo. El testículo es un órgano ovoide aplastado transversalmente que tiene una longitud de 3,5 centímetros aproximadamente. Es de color blanquecino, azulado, brillante y liso. Está ubicado, tiene una ubicación extracorpórea en el saco escrotal, y esto permite que tenga una temperatura específica, y es lo que permite que tenga el correcto funcionamiento. Y este funcionamiento es exocrino y endocrino. Su función exocrina se relaciona con la producción de espermatozoides, gracias a la espermatogénesis, que los libera en un líquido fluente que es el semen. Y su función endocrina sería la producción de hormonas sexuales masculinas para determinar los caracteres sexuales masculinos.
Y en cuanto a la estructura del testículo, propiamente dicho, está formado por un saco fibroso en su periferia, que es la túnica albugínea, el tejido propio y los túbulos seminíferos. Y además tiene el epidídimo, que como tal no es parte del testículo, pero está pegado o aplastado en su borde posterior y pues, debido a que tiene estrecha relación, pues aquí lo mencionamos. En cuanto a la túnica albugínea, podemos verla en la imagen de color azul. Es una membrana fibrosa y gruesa que encierra numerosos vasos y una red de conductillos eferentes, que es la red testicular. Esta red penetra desde la parte posterior al testículo y va a formar lo que se llama el mediastino testicular, que es donde se ubica la red testicular. Envía tabiques conectivos desde el mediastino hacia la superficie, formando los tabiques testiculares, que van a separar a los lobulillos testiculares, los cuales a su vez van a estar recorridos por los túbulos seminíferos. Ahí lo podemos observar en la imagen. Luego tenemos que entre los túbulos seminíferos hay un tejido conectivo laxo, que es el tejido propio, y está rico en vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Y además comprende las células intersticiales o de Leydig, que se encargan de la producción de hormonas sexuales masculinas, es decir, andrógenos. Y los túbulos seminíferos son una serie de tubos muy plegados, huecos, que tienen un largo de 30 a 70 centímetros y un diámetro de 150 a 250 micrómetros. Hay alrededor de 1000 entre ambos testículos y de 1 a 3 en cada lobulillo testicular. Esos túbulos seminíferos están tapizados por un epitelio estratificado que se denomina el epitelio germinativo, que debajo tiene una membrana basal. Y están formados por dos células diferentes, las células sexuales o células germinativas y las células de sostén o de Sertoli. Primero tenemos las células sexuales, que son las que están en mayor cantidad en el testículo y están en diferentes etapas de maduración. Y entonces estas se ubican de forma progresiva desde la parte basal de la membrana basal hasta la luz, quedando en la luz claramente los espermatozoides. Y además están las células de sostén o de Sertoli que van a estar ubicadas en intervalos más o menos determinados. Y su función, como su nombre lo dice, es el sostén y soporte de las células. Entonces los túbulos seminíferos entendemos que están primero organizados como los túbulos seminíferos contorneados debido a su trayecto, que es muy tortuoso. Después se continúa en los túbulos seminíferos rectos, que van a llegar al mediastino testicular y drenan en la red testicular. Y de la red testicular van a salir de 10 a 20 conductillos eferentes del testículo hacia la cabeza del epidídimo, que van a unirse al conducto del epidídimo, que recorre todo el trayecto del epidídimo hasta que se continúa con el conducto deferente. En cuanto a las envolturas del testículo, tenemos que el conjunto de testículo, epidídimo y los conductos va a estar dentro de lo que se denomina el saco escrotal, que es una formación que tiene diversos planos que replican los de las paredes del abdomen. El plano superficial es el escroto, que a su vez está formado por la piel y la túnica dartos, que es la que le da el aspecto rugoso al escroto. Luego está la fascia espermática externa, entre la túnica dartos y el músculo cremaster. Después está la fascia cremastérica y el músculo cremaster, que el músculo cremaster es un músculo estriado y entre sus fibras va a tener las fibras que forman la fascia cremastérica. Y este músculo fue atraído del testículo gracias al deceso gonadal o al descenso del testículo. Después tenemos la fascia espermática interna, que va a estar apoyada en la parte posterior del testículo y del epidídimo, y es la que es el vestigio del gubernáculo. Y por último, la túnica vaginal, que es la única que se puede ver en la imagen que está de color morado, que es una serosa y que es el vestigio del conducto de peritoneo vaginal. Y finalmente tenemos los vasos y los nervios, que están primero las arterias, que la principal es la arteria testicular, está la arteria deferencial o del conducto deferente y la arteria funicular o arteria cremastérica, las venas, que las más importantes son las venas testiculares porque son las que tienen la relación endocrina con la producción de las hormonas y que forman el plexo pampiniforme en la parte del conducto deferente. Y por último tenemos los nervios que siguen las mismas vías de las arterias y vienen de diversos plexos, como el plexo aórtico, el plexo lumbar, el plexo hipogástrico, entre otros. Siguiente. Para dar continuidad, seguimos con el desarrollo del testículo. El testículo se caracteriza por tener un papel de influencia por parte del gen SRY,
perteneciente en el brazo corto del cromosoma Y, que actúa sobre el FDT o el factor determinante testicular. A partir de estos van a dar una condensación de los cordones sexuales primitivos, haciendo que estos se extiendan hasta la médula. Una vez en la médula se van a formar los cordones medulares o cordones testiculares. Estos, alrededor de la 7ª semana, van a comenzar una división, dando pequeñas líneas de células o líneas celulares diminutas. Estas formarán la red testicular. Una vez formada la red testicular, ocurre una unión con los túbulos rectos. Los túbulos rectos, una vez unidos, ellos van a perder una conexión con la periferia o la corteza. De esta manera se evita que células germinativas penetren a las estructuras en formación, es decir, a los conductillos. Mientras esta formación ocurre y la anastomosis se está dando, se va a dar la formación de la túnica albuginea. Es un rasgo muy distintivo, ya que a partir de ella se van a configurar los lobulillos testiculares. Como ya se había dicho, que van a tener entre 2 a 3 túbulos seminíferos por cada lobulillo. Los lobulillos van a estar formados por tabiques enviados hacia la médula o a la zona medular, que son tabiques incompletos. Se destaca la función del gen SRY sobre el factor determinante testicular, además de la función del SOX9. Siguiente. Una vez hablado de la formación del testículo, se decidió tomar en cuenta la formación de los túbulos seminíferos, ya que ellos van a formar o van a tener una gran participación en la formación de los genitales, tanto externos como internos, y la formación de ellos mismos. ¿Por qué? Ellos se van a desarrollar dentro de un tejido mesenquimático. Este tejido mesenquimático a futuro dará el tejido constitutivo del testículo. En ellos vamos a encontrar una gran cantidad de células que van a ser los endocrinocitos intersticiales, futuras células de Leydig. Estas comienzan su función de síntesis de testosterona y androstenediona hacia la semana 8, alcanzando su tope en la semana 16. Algunos autores dicen que ellos alcanzan una gran cantidad de producción de testosterona, como lo es en la etapa puberal. Una vez se esté dando esta producción de testosterona, va a comenzar la diferenciación de los conductos y los genitales. La producción de testosterona va a estar mediada por lo que es la secreción de la CGH o la hormona gonadotropina coriónica humana. Ella que se comienza a secretar durante la etapa del sincitio trofoblasto. Luego de que esta comienza a decaer, entra en papel las gonadotropinas hipoficiarias. Ellas se mantienen para dar un crecimiento y una diferenciación fetal. Hacia la semana 24, las cifras de testosterona comienzan a disminuir hasta que ya no hay ya no hay cantidad de la misma. Los túbulos seminíferos durante la etapa fetal, ellos van a ser sólidos y no van a tener luz o no se encuentran canalizados. No es hasta la etapa puberal donde ellos comienzan a canalizarse para tener una luz. Durante su primera etapa van a poseer una gran cantidad de células llamadas sustentocitos, futuras células de Sertoli, además de las células germinales que se van a diferenciar en las espermatogonias. Ahí podemos observar una imagen de lo que sería un corte de un túbulo seminífero. Siguiente. A manera de resumen, realizamos un cuadro o una diapositiva para mostrar el origen de cada una de las estructuras, donde los cordones sexuales primitivos van a provenir de los cordones medulares o testiculares. Estos que durante ya como se había mencionado, van a dar los túbulos seminíferos y estos serán cerrados. Las espermatogonias por mitosis y meiosis van a formar los espermatozoides. Sustentocitos darán las células sustentaculares o células de Sertoli. Los cordones que una vez penetrado la médula se van a dividir y van a anastomosarse para formar la red testicular. La red testicular conectado por túbulos mesonéfricos hacia el conducto mesonéfrico, que será el futuro epididio. También tenemos los túbulos seminíferos dentro del tejido mesenquimático. Este tejido que será el mismo tejido conectivo intersticial del testículo. En él vamos a encontrar los endocrinocitos intersticiales, serán las futuras células de Leydig.
el mesénquima subyacente del epitelio serómico que formará la túnica albuginea, y esta a su vez dará los tabiques intersticiales para configurar los lobulillos testiculares. Siguiente, la estructura del ovario. El ovario es un órgano par con una función de glándula endocrina y exocrina. Tiene una similitud con las almendras. Tiene un largo de 2,5 a 5 centímetros, un diámetro de 3,5 centímetros y un ancho de 1 centímetro. Él se va a encontrar en la pelvis, bajo el estrecho superior de la misma, por delante y lateral al recto y detrás del útero. En su composición vamos a encontrar el epitelio ovárico, o el epitelio, que es un epitelio superficial monoestratificado, cúbico o plano, dependiendo del estadio en el que se encuentre. Este epitelio antes era llamado epitelio germinativo, término que se le eliminó ya que con distintos estudios se dio a conocer que las células germinativas no provenían de este. Tenemos la túnica albuginea, que es un tejido conjuntivo denso y regular, que a diferencia del testículo, él no va a penetrar hacia la médula, sino se va a quedar en la periferia. Una vez llegado al ovario, vamos a tener que se van a dividir en dos zonas, una zona cortical hacia la periferia y una zona medular hacia el interior. La zona cortical es una red de tejido conectivo compuesta por células germinativas rodeadas por grupos celulares provenientes del estroma ovárico. La médula o zona medular es una región central compuesta por tejido conectivo laxo con una gran cantidad de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Cabe destacar que antes de la menstruación se encuentran grupos de células intersticiales que ellos van a secretar estrógenos. Una vez comienzan el ciclo menstrual, ellas decaen en su función hasta degenerarse. El paquete vasculonervioso del ovario va a estar comprendido por la arteria principal, que será la arteria ovárica, proveniente de la aorta abdominal, y ramas accesorias, como lo son las ramas ováricas. Las venas vamos a tener como colector principal el colector útero-ovárico, que drena en la vena ilíaca interna. Y los nervios, tendremos los nervios que van a formar el plexo ovárico, que están en íntima relación con las arterias. Ahora bien, los medios de fijación. En los medios de fijación vamos a tener 4, o se observan 4. Serán el ligamento suspensorio del ovario, que son fibras musculares contráctiles. Se dirigen desde la fosa ilíaca por arriba hasta llegar abajo al ovario en su extremo superior o su extremo tubárico. En él se va a adherir, además de adherirse también al infundíbulo de la trompa uterina. El mesosalpinx va a estar en relación solamente con el infundíbulo de la trompa uterina y el ovario, para dar una íntima relación entre los mismos. El ligamento propio del ovario, que se dirige desde el borde anterior del ovario hasta el útero y va a configurar el ángulo del mismo, dando la relación útero-ovario. Tenemos el mesovario. El mesovario, que da una característica muy importante o muy resaltante al ovario, que es la de ser un órgano intraperitoneal, pero no está rodeado de peritoneo. ¿Por qué? Este mesovario o este ligamento se va a originar de la hoja posterior del ligamento ancho del abdomen, que es una hoja peritoneal. Ella va a llegar hasta el hilio del ovario, donde es interrumpido por el epitelio ovárico. El epitelio ovárico, que luego, en etapas, luego de la adolescencia, se va a aplanar y se observa en continuidad con este peritoneo. Siguiente. El desarrollo del ovario. El desarrollo del ovario se caracteriza por ser más lento que el desarrollo testicular. No existe una gran influencia hormonal y no se conocen muchos genes que participen en ella, al menos en los humanos. Los cambios que ocurren son más en la zona cortical de la gónada, que es la contraparte de lo que ocurre en el testículo. Los cordones sexuales en el ovario o en la formación de la gónada no se van a condensar ni son prominentes, pero ellos se dirigen hacia la médula.
en donde se va a formar una red ovárica rudimentaria. En condiciones normales, ella debería de desaparecer o degenerarse. De esta forma permite el paso a la formación del estroma vascular, que da la característica de una médula ovárica con una gran cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. En la 7ª semana ocurre la formación de los cordones sexuales secundarios. Estos cordones sexuales secundarios o corticales se van a dirigir o van a aumentar de tamaño hacia la periferia, dando una conexión con la zona cortical. Mientras ellos comienzan a aumentar de tamaño, las células germinales primitivas se van a incorporar a los mismos. Siguiente. Y al cabo de la semana 16, estos cordones se van a separar en agregados celulares, aislados, que son los folículos primordiales. Durante la vida fetal ocurre una mitosis activa de la ovogonia, cosa que no ocurre en la vida postnatal. De hecho, una mayor parte de las ovogonias se van a degenerar o van a desaparecer y van a quedar alrededor de 2 millones. Estos que van a aumentar y van a formar los ovocitos primarios. Luego del nacimiento, el epitelio de la superficie del ovario se va a aplanar y va a dar una capa única de células, que era lo que mencionaba anteriormente en relación con el ligamento y el peritoneo. Todo esto está permitido por la ausencia del gen SRY, ya que no existe factor que interrumpa la proliferación de la zona cortical que se encarga de dar los cordones gonadales secundarios. Resaltamos lo que es la formación de la segunda generación de cordones y la involución de los primeros cordones medulares. Siguiente. En este caso también decidimos hacer un cuadro de resumen. A continuación, mi compañera Jessie. Origen de los elementos que forman el ovario. El epitelio celómico persiste y va a formar el epitelio ovárico. El epitelio de la superficie del ovario antes también fue llamado epitelio germinal. El epitelio de superficie se separa de los folículos en la corteza por una cápsula fibrosa delgada, que será entonces la túnica albuginea. El ovario se separa del mesonefros en regresión y queda suspendido de un mesenterio, que será entonces el mesovario. Los cordones sexuales primitivos desaparecen, que recordamos, estos emergen del epitelio celómico. Estos cordones sexuales primarios primitivos desaparecen y son sustituidos por un estroma vascular que van a formar la médula ovárica. Y los cordones corticales van a formar la corteza ovárica, que estos a su vez se dividen en grupos de células que siguen proliferando, rodean la ovogonia y van a formar el folículo primario. Por aquí en la imagen podemos ver el túbulo mesonéfrico en degeneración, porque en el ovario, en la mujer, el túbulo mesonéfrico se va a degenerar, mientras que el conducto paramesonéfrico se va a seguir desarrollando para ayudar a constituir el útero, la trompa de falopio, entre otras estructuras. Por aquí tenemos el síndrome de Swyer, ¿no? Swyer, es que en inglés me pega un poco. Swyer. Es muy interesante el síndrome porque presenta un fenotipo femenino, pero su genotipo es 46XY. Esto se debe a que a la mutación del gen SRY, que es la región determinante del sexo en Y. Y si no hay una mutación de este gen, entonces es la ausencia de él en el brazo anterior del cromosoma Y. Entre sus características está en que la paciente tiene todas sus características sexuales femeninas adecuadas, pero no se desarrollan adecuadamente en la pubertad. Alguna de estas características es tener la talla un poco alta, un útero pequeño, alguna ausencia de caracteres sexuales y alguna ausencia de ovarios. La siguiente. Evolución de los ligamentos de la gónada indiferenciada en el sexo masculino y femenino. A pesar de que los órganos genitales femeninos y masculinos son tan diferentes, en algún momento en sus inicios, tanto las gónadas como los genitales externos e internos
no tuvieron muchas diferencias, o sea, fueron los mismos durante el periodo embrionario. Esta es la denominada periodo indiferenciado. Este periodo termina cuando comienza la diferenciación sexual, que ocurre más o menos entre la 7ª y 10ª semana del desarrollo embrionario. El mesonefro, como comentó Valentina, el mesonefro va a dar 2 ligamentos, un ligamento cefálico, que es el ligamento diafragmático, y un ligamento inguinal, y un ligamento caudal, que va a ser el ligamento inguinal. Cuando el mesonefro involuciona, estos ligamentos se van a relacionar, se van a vincular con la gónada, y va a formar el ligamento diafragmático, un ligamento suspensorio, y el ligamento inguinal, el gubernáculo. En el caso del descenso del ovario hacia su posición definitiva en la pelvis, el gubernáculo se une al cuerpo superior del útero y da origen al ligamento uterovárico y al ligamento redondo del útero, mientras que por arriba va a tener el ligamento suspensorio del ovario, que se va a desarrollar del ligamento diafragmático. Durante este descenso del ovario, las partes superiores se van a convertir en la trompa de Falopio y las partes inferiores o caudales se van a fusionar para formar el conducto uterino, que será entonces cuerpo y cuello del útero. Después de que se unen estos conductos, se crea en la línea media un repliegue pelviano transversal que se extiende de los extremos laterales de los conductos paramesonéfricos fusionados hacia la pared de la pelvis, dando el ligamento ancho del útero. El útero y el ligamento ancho del útero van a dividir la cavidad pelviana en dos segmentos o en 2 sacos. El saco recto uterino o posterior y el saco vésico uterino o anterior. Siguiente. Siguiente. En el caso del hombre, el ligamento diafragmático y el ligamento inguinal se van a transferir a la cresta genital y van a dar el ligamento suspensorio del testículo y el gubernáculo testis respectivamente. La importancia del gubernáculo testis. Hacia el séptimo mes, los testículos empiezan a descender por el anillo inguinal. Para ello, este conducto se debe dilatar para permitir el paso del testículo y del epididimo. Se va a desarrollar una porción extraabdominal que crece desde la región inguinal hasta las eminencias escrotales. Una vez que el testículo pasa por este conducto inguinal, esa porción extraabdominal va a unirse con el piso escrotal y los testículos van a quedar dentro del escroto hacia el 8º mes. ¿Cuál es la importancia de este gubernáculo? Que esta vaginación parece producir una migración intraabdominal de los testículos por el conducto inguinal. Además que la regresión de la porción extraabdominal va a hacer que se complete el movimiento de los testículos hacia el escroto. Siguiente, por favor. Formación de los conductos inguinales. El proceso vaginal del peritoneo o conducto peritoneo vaginal es una vaginación del peritoneo que se extiende ventral al gubernáculo. Se hernia por la pared abdominal y va a tener un camino a lo largo del gubernáculo. Sí, van a ir como en secuencia uno delante del otro. Este proceso vaginal arrastra extensiones de las capas de la pared abdominal por delante y va a formar las paredes del conducto inguinal. Así como también va a formar paredes que van a ser como cubierta del testículo y del cordón espermático. La abertura en la fascia transversal producida por el proceso vaginal va a formar el anillo inguinal profundo, que está en morado. Y la abertura en la aponeurosis oblicua externa va a formar el anillo inguinal superficial. Por aquí tenemos a John Hunter, un londinense, nació en 1728, falleció en 1793, fue fue conocido como el padre de la aproximación experimental de la medicina. Él descubrió una patología en donde los testículos no descendían
al escroto, sino que se quedaban como en la región abdominal. Mientras estaba buscando esta información, también encontré otros datos curiosos que, bueno, no tienen que ver mucho con el ser humano, pero que igual fueron curiosos, que por ejemplo el elefante y la ballena tienen los testículos en el abdomen, o sea, ellos no, como que no tienen escroto. Ajá, continúen, por favor, la siguiente. Descenso de los testículos. Para el descenso de los testículos tenemos que tener 3 aspectos importantes, resaltantes. El primero es que se va a aumentar de tamaño los testículos y se van a atrofiar los mesonefros. Esto va a facilitar el descenso por la cavidad, por la pared abdominal. El número 2 es que se va a atrofiar los conductos paramesonéfricos inducido por la hormona inhibidora antimulleriana. Y por ello puede permitir un movimiento transabdominal desde los testículos hacia el anillo inguinal profundo. Y el número 3 es que aumenta el tamaño del proceso vaginal, que es el que va a guiar a los testículos a través del conducto inguinal hacia el interior del escroto. Aproximadamente hacia la semana 26, el testículo debe descender en posición retroperitoneal, es decir, por fuera del peritoneo, desde la pared abdominal posterior hasta el anillo inguinal profundo, con una duración de 2 a 3 días aproximadamente. Estos cambios se deben a que la pelvis fetal aumenta de tamaño y el tronco del embrión se va a alargar. Durante el descenso del testículo, estos van a descender sí, hacia el anillo inguinal, se forma la porción extraabdominal del gubernáculo que se extiende desde la región inguinal hasta las eminencias escrotales, y una vez que estos testículos atraviesan el conducto inguinal, se podría decir que están facilitados, o sea, su cierre está facilitado por un aumento de la presión intraabdominal, que se debe al crecimiento de las vísceras abdominales. Luego, se podría decir también que ya tenemos claro que el testículo va a pasar por fuera de la cavidad peritoneal y del proceso vaginal, pero va a descender por el conducto inguinal y sobre el pubis hasta el pliegue escrotal en el momento del nacimiento. Esto es cubierto por la reflexión del pliegue del proceso vaginal. Esta cavidad peritoneal va a formar una hoja que envuelve al testículo y va a formar la hoja visceral de la túnica vaginal, y el resto del saco peritoneal va a formar entonces la hoja parietal de la túnica vaginal. Luego viene, por último, cuando los testículos descienden hacia el escroto, cuando ya están en el escroto, el conducto inguinal se contrae alrededor del cordón espermático y el conducto estrecho que conecta el interior del proceso vaginal con la cavidad peritoneal se oblitera al momento del nacimiento, y si no es el momento del nacimiento, pues es un poco después. Por último, cuando el testículo desciende, arrastra consigo el conducto diferente y los vasos testiculares. Estos también se encuentran con una capa de la pared abdominal anterior. La siguiente, por favor. Factores que intervienen en el descenso del testículo. Aún no se sabe a ciencia cierta, sí, específicamente cuál es la causa por la que descienden los testículos, pero sí se conoce que está controlado por los andrógenos, como la testosterona, que es producida por los testículos fetales. El gen SOX9 se reúne en la región promotora del gen hacia el factor inhibidor de Muller, y por otro lado, en el gubernáculo hay expresiones de factores reguladores del crecimiento, como UXA10 y FGFD10. Es importante tener en cuenta que a lo largo del descenso del ovario, ellos siempre van a tener irrigación. Esta está dada por la aorta y por los vasos espermáticos, que van desde la región lumbar hasta el testículo en el interior del escroto. Por aquí tenemos unos datos curiosos, donde dice que los hebreos, para actuar de testigos, tenían que agarrarse los testículos en señal de autenticidad de su testimonio, por la idea de que estos órganos eran muestra de la nobleza del varón. Otra es que los testículos han sido plasmados en dibujos militares coloreados sobre el fuselaje de los aviones de guerra. Y la imagen que tenemos
de varios artistas en la parte superior, se debe que más o menos en el 2017, 2018, varios artistas hicieron una campaña para la concientización sobre el cáncer de próstata, sobre el cáncer de testículo, y para ello hicieron un reto que era pues bastante divertido para poder pues llamar la atención de todas las personas, sobre todo de los hombres, donde el hashtag que usaban era pues amo mis bolas. Y con esto se volvió viral entre los artistas y ayudó con la concientización del cáncer. La siguiente, por favor. Bueno, terminamos con una frase de Platón que dice, donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Excelente. Muy bien, excelente. Sin embargo, es bueno que revisemos. Vamos a ver si esto me corre. No sé por qué no me quiere correr. Voy a ver si me corre, pero si no lo voy a quitar. Ya va. Okay. Muy bien. Un detallito en esta lámina que es importante aclararlo. Ustedes lo aclaran aquí, pero yo se los voy a aclarar aquí. Esto que ven aquí no es la cresta urogenital, esto es el mesodermo dorsal con el intestino. Fíjense que si nosotros llevamos esta lámina aquí, mire lo que nos dice, mesodermo dorsal del intestino caudal. Por ahí es donde migran las células primordiales hacia las crestas gonadales, ¿ok? Hay que tener cuidado porque quien lo puede ver lo puede confundir y resulta ser que este es el intestino medio y esto es el mesodermo dorsal. Tiene que cuidado con eso. En términos generales, el seminario estuvo muy completo y muy bueno. Los felicito. Fíjense que actualmente, cuando a mí como ginecólogo o a todos los colegas míos que son ginecólogos nos llega una paciente con problemas de infertilidad, una de las pruebas que inicialmente se le manda a hacer a la mujer es la hormona antimulleriana. Porque resulta ser que la hormona antimulleriana está en los dos, está tanto en el hombre como en la mujer. Pero se supone que en el hombre tiene que tener unos valores más altos que en la mujer, porque es el que va a inhibir el conducto de Müller, ¿verdad? Porque a nosotros lo que se nos producen son los conductos de Wolf. ¿Ven? Porque nosotros no tenemos útero. En cambio, las mujeres va a predominar el conducto de Müller y por eso es que en ellos la hormona no es antimulleriana, sino es mulleriana. Otra pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es el varicocele? El varicocele, si no me equivoco, es la obstrucción de los vasos que se dirigen hacia el testículo. O la torsión de los mismos. A ver, porque usted fue el que me habló a mí de las venas, ¿verdad? Sí, señor. Ah, pero vamos a ver aquí en el testículo, por aquí, ¿dónde está? No veo dónde está la circulación del testículo. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense una cosa. Nosotros tenemos una vena que tiene que recoger la sangre del testículo, porque hay una explicación. El testículo tiene que tener siempre uno. ¿Por qué el testículo está en el escroto? Es la primera pregunta que yo les hago. Para la temperatura, que es la que le permite el funcionamiento. Exactamente. Pero resulta ser de que hay una venita, ¿verdad? Que es el plexo de Pampini, o es la vena testicular, que se enrolla a la arteria del testículo y hace como una especie de radiador para enfriar la sangre que va llegando al testículo. Cuando esa vena se dilata es lo que se produce el varicocele. Y el varicocele es más frecuente, en el lado izquierdo que en el lado derecho, porque la desembocadura de la vena en una es en ángulo oblicuo, en el lado izquierdo, y en el lado derecho, y en el lado izquierdo es en ángulo recto. Entonces la presión intraabdominal es mayor. Por eso es que las personas que son obesas,
que normalmente están mucho tiempo sentados, tienen la posibilidad de producir un varicocele. ¿De acuerdo? Sí, porque si no me equivoco, es porque en el lado izquierdo drena directo en la vena cava y en el lado derecho sí drena en la ilíaca. Si no me equivoco, es así. Y por eso... el ángulo de inserción. Uno es ángulo recto y el otro es ángulo oblicuo. Ok. Ajá. ¿Y qué es la criptorquidia? Cuando no hay descenso de los testículos. Ajá. Que se caen. Y si alguna persona llega y le dice, ay, usted sabe que a mí me le diagnosticaron una criptorquidia al niño, ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes qué le van a decir? ¿Que se puede operar, no se puede operar? ¿Qué hay que hacer, qué no hay que hacer? ¿Qué orientaciones creen ustedes que se tienen que hacer? ¿Hasta qué tiempo se puede esperar para operar el bebé? Hay medicamentos que se utilizan para ayudar a descender el testículo. Yo he leído que sí es operable y de hecho es muy recomendable. ¿Por qué? Porque los testículos están en una posición extracorpórea por lo mismo. Se están produciendo células constantemente y una temperatura inadecuada puede producir un grave daño. Perfecto, puede llegar a producir hasta un cáncer de testículo o puede producir una atrofia de la glándula. Le quería aportar. Las varicoceles, cuando normalmente no se tratan, produce la atrofia testicular, que es se debe estar muy pendiente y se debe estar tratando. Estas atrofias testiculares normalmente se le realiza orquidectomía. Ya debe ser parcial o total, que es la extracción del testículo. Sí. Por lo mismo. Y de hecho, uno de los exámenes es el valor de la gonadotropina coriónica humana, que era de la que se hablaba para el desarrollo, en el desarrollo fetal. Cuando estos valores se encuentran muy aumentados, se debe de estar consciente de que puede haber un posible tumor testicular y extraerlo lo antes posible. Claro, hay otro tipo de marcadores tumorales que eso lo van a ver ustedes más adelante, ¿no? Pero sí se puede tratar la criptorquidia tanto con hormonas para ayudar a su descenso o con cirugía, evidentemente. Se hace una orquidopexia, porque también está el testículo en ascensor, el que sube y baja, porque resulta ser que el canal inguinal queda permeable, entonces el testículo sube y el testículo baja, entonces hay que hacer una orquidopexia para evitar que el testículo vuelva a ingresar a la cavidad abdominal, ¿ok? Y evitar ese tipo de problemas. Los varicoceles se diagnostican fundamentalmente con ecografía, con un Doppler testicular, con un ecodoppler testicular y pueden clasificarse en grado 1 a grado 3. Se pueden operar, pero realmente usted opera el varicocele porque a veces puede producir sintomatología clínica. Lamentablemente algunos urólogos les dicen a los pacientes que le operan el varicocele y que después van a quedar, porque el varicocele también puede ser una causa de infertilidad y que evidentemente y entonces le operan el varicocele y después dicen, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos para cuando una persona le pregunte a uno? Bueno, si el paciente tiene un problema de infertilidad y es infertilidad masculina y es originaria, hay que descartar muchos factores, por supuesto, pero si el factor se descarta y el único que queda es el varicocele, que se diagnosticó a través de un ecodoppler, pues el paciente se puede operar, pero hay que hablarle claro. Hay que decirle que después de la cirugía tiene que hacerse un nuevo espermograma y espermocultivo para ver la capacidad, y no, sobre todo, no tanto un espermocultivo, sino más bien un espermograma y un test de Kruger, que es el que me va a permitir a mí la calidad, la cantidad, la morfología, la movilidad, el desplazamiento de los espermatozoides, que son muy importantes, y realmente cuánta población de esos espermatozoides son realmente aptos para la fertilización. Bueno. Entonces, en líneas generales, pues el seminario me gustó bien, me gustó bastante, gracias por los aportes, está muy bonito, está muy didáctico y bueno, los felicito.